En 1996, el Roslin Institute de Edinburgh, Escocia, realizó una conferencia de prensa que conmocionó al mundo con un anuncio poco común, generando un debate ético en todo el planeta. Hasta el día de hoy, teólogos y éticos se están rascando la cabeza pensando cómo responder a este anuncio. ¿Qué fue lo que presentaron en esa conferencia de prensa que generó tanta controversia? Bueno, a primera vista no era nada especial. En realidad se trataba de una oveja de aspecto común a la que llamaron Dolly. Entonces, ¿por qué tanto alboroto? Bueno, resulta que Dolly fue el primer mamífero que nació sin haber tenido padre. ¿Recuerdan las noticias? ¿Qué lección podemos sacar de este incidente? Hoy iremos a nuestros orígenes. Así que toma tu Biblia y mantente en sintonía. Está escrito. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Está escrito. Con el pastor Robert Costa. Hoy, lobos vestidos de cordero. Antes teníamos diseñadores de moda y diseñadores de peinados. Pero ahora se habla de diseñadores de alimentos y diseñadores de ganado o de mascotas. Y muchos se preguntan si todo este movimiento de la ingeniería genética no se estará dirigiendo hacia el diseño de seres humanos. El campo de la ingeniería genética no es nuevo. De hecho, el cruce de especies y la hibridación de granos son antiguas formas de manipulación genética que llegaron a ser comunes y aceptadas. Y debemos admitir que son muchos más naturales que los productos de las placas de cultivo y los microscopios. Porque las vacas logradas por un cruzamiento siguen siendo 100% vacas y el trigo híbrido sigue siendo materia vegetal al 100%. Pero lo que está comenzando a preocupar y atemorizando a la población no son los híbridos ni los cruzamientos, sino los experimentos de alteración genética. Bueno, resulta que en 1999 los mercados europeos cerraron sus puertas a los productos alimentarios alterados genéticamente, los alimentos en los que se habían manipulado deliberadamente el código genético. Y en los Estados Unidos a esos productos se llaman Frankenfoods y están exigiendo que todo alimento que los contenga sea claramente señalado con una inscripción de advertencia. Bueno, el temor se basa comprensiblemente en la falta de conocimiento sobre lo que los productos modificados genéticamente podrían provocarnos de aquí a 10 o quizás 20 años o más. Bueno, resulta que en el pasado se creía que muchos productos alimentarios, como algunos edulcorantes artificiales o mejoradores del sabor, eran totalmente seguros, hasta que años más tarde se descubrió que eran causantes de serios problemas de salud. Pero ahora el debate se está extendiendo más allá de los productos que comemos. En 1996, los investigadores del Instituto Roslin de Escocia anunciaron orgullosamente que habían clonado con éxito una oveja adulta. Jan Wilmut y sus colegas, apoyados por PPL Therapeutics, quitaron el núcleo de óvulos de ovejas sin fertilizar y luego les transfirieron el núcleo de otros varios tipos de células de oveja. Los óvulos sin fertilizar, que naturalmente no contienen un juego completo de material genético, de esa manera estaban completos. Luego cultivaban los óvulos modificados genéticamente, dejando que se dividieran varias veces antes de implantarlos en una oveja que los llevara a su término. Uno de esos óvulos culminó exitosamente en un nacimiento. Y ese nacimiento era una copia exacta de la oveja que había proporcionado el nuevo núcleo para el óvulo. Era Dolly, el primer mamífero clonado de una oveja adulta. Algunos creen que Dolly fue el primer clon jamás producido, pero eso no es verdad. Hace años que se están clonando animales, incluyendo algunos peces cebra que fueron clonados décadas atrás. Los investigadores del Centro Regional de Primates de Oregon, en Beaverton, Estados Unidos,
sostiene que han estado clonando monos a partir de células del embrión y que saben cómo aplicar el mismo procedimiento con vacas y conejos. Pero sabes, hay una diferencia vital entre los clones del pasado y la oveja diseñada en el Roslin Institute. Hasta Dolly, el material genético que se usaba para completar los óvulos provenía de células del embrión. Pero el material genético de Dolly provino de células de las glándulas mamarias de una oveja adulta. ¿Cuál fue su significado? Que había sido posible por primera vez crear una copia exacta de un mamífero adulto viviente. Y te preguntarás qué significa eso para ti y para mí. ¿Por qué se clonan animales? PPL Therapeutics, la empresa de biotecnología que está detrás del experimento de Dolly, espera utilizar los conocimientos adquiridos para producir animales especialmente diseñados para segregar determinadas drogas en la leche. Otros, sin embargo, esperan que la investigación que creó a Dolly les permita a los científicos crear animales de granja que sean más fuertes y más sanos que sus congéneres naturales. Por ejemplo, se han hecho intentos de eliminar los genes debilitados que suelen hacer a los animales más vulnerables a enfermedades como la vaca loca o el anthrax. ¿Podrán hacerlo alguna vez? Aparentemente ya se creó una oveja por diseño basándose en el experimento de Dolly. Bueno, resulta que el 29 de junio del 2000 se anunció que ya se habían producido 3 ovejas por diseño. Fueron el producto de un proceso que se conoce como genes dirigidos. Y a partir de las investigaciones realizadas con Dolly, los científicos pudieron manipular deliberadamente algunos genes específicos en distintos animales, ya sea insertando nuevos genes o alterando partes del código genético de las ovejas. Las células alteradas fueron cultivadas y convertidas en nuevos clones, y el tiempo dirá si los científicos han tenido éxito en producir mejores ovejas. Bueno, otra cosa que los científicos esperan lograr es la posibilidad de alterar los genes animales de forma tal que sus órganos puedan trasplantarse en seres humanos. Y aquí ya entramos a otro asunto. En la actualidad, si le colocas un órgano animal a un cuerpo humano, el sistema inmunológico rechaza el material extraño. Por algún motivo el órgano se da cuenta de que está donde no le corresponde. Sin embargo, si se pudieran alterar algunos genes en particular para quitar los componentes que el cuerpo humano rechaza, se iniciaría un nuevo universo para los trasplantes de órganos. Hay quienes esperan mucho más. Algunos sostienen que si se pudo clonar una oveja, también se podría clonar un ser humano y entonces no necesitaríamos ningún órgano de origen animal. Bastaría que nos clonáramos a nosotros mismos para obtener los órganos. Ya no se necesitaría esperar la muerte de un donante compatible. Podríamos producir nuestras propias partes corporales. Para ser honestos con los que anhelan esos avances, ninguno sugiere que se produzcan seres humanos para cosechar sus partes. Lo que se espera hacer algún día es tomar células humanas, clonarlas y aprender a manipularlas de manera tal que se genere únicamente el órgano específico que necesitamos. Por ejemplo, la investigación de Dolly nos enseñó que todo material genético necesario para la vida se encuentra en una célula común. O sea que en teoría se podrían tomar algunas células de la piel, quitarle los genes que las hacen células de piel y colocarles genes de células del corazón. Entonces solo habría que cultivar esas células y fabricar un nuevo corazón, sin necesidad de esperar que hubiera un accidente automovilístico para conseguir un donante. Pero allí comienza el debate ético. Una cosa es manipular o clonar una oveja, ¿no es cierto? Pero algo bien distinto es manipular o clonar células humanas. Y déjame decirte, esa posibilidad es la que tiene preocupados a muchas personas. Quienes produjeron a Dolly han afirmado categóricamente que considerarían muy poco ético que se utilizaran sus avances para comenzar a clonar humanos. Pero la pregunta es, ¿qué sucedería si otros científicos no fueran tan escrupulosos?
Si se confirmara que la clonación de humanos es posible, ¿qué impediría que los médicos les ofrecieran el procedimiento a los pacientes que pudieran costearlo? Alguien podría decir que bastaría una ley del gobierno para prohibirlo, pero sabes, eso solamente serviría para llevar todo el proceso a la clandestinidad o fuera de fronteras. Si se descubre el proceso que se usó para crear a Dolly y ver que es viable para los seres humanos, sabes, va a ser imposible evitar que esto suceda en algún rincón del planeta. Bueno, en una economía global coordinada por la Internet, el mundo se ha convertido en un lugar donde las fronteras cada vez tienen menos sentido. Alguien podría realizar operaciones fuera de toda ética en cualquier lugar del mundo y promocionar sus servicios en todas partes por medio de la red. Pero nadie se atrevería a cruzar la línea y comenzar a manipular genes humanos. Tendríamos temor de comenzar a jugar a ser Dios y experimentar con los códigos genéticos humanos. Nadie trataría jamás de clonar a un ser humano, ¿lo crees? Yo quiero contarte algo. Ya en 1998, el 16 de diciembre, un equipo de científicos coreanos del hospital de la Universidad de Hwanggi informaron que habían clonado un embrión humano. Clonaron una célula humana de una mujer no identificada que tenía entre 30 y 40 años y le permitieron llegar a la división en 4 células. Cuando se dividió en 4, lo destruyeron, porque la ley coreana prohíbe terminantemente la experimentación con embriones humanos más allá de esta etapa. Perdón, ¿ya terminó? No, todavía no. El doctor Lee Bo-yeon, director del equipo que clonó la célula humana, cree que lo que habían creado era viable y se hubiera podido desarrollar en el vientre de una madre. También les dijo a los reporteros que cree que ya se han clonado un embrión humano en el Roslin Institute, donde se produjo a Dolly, aunque no tenía pruebas de ello. Fue el primer anuncio público de clonación humana hecho por los científicos y apenas lo habían anunciado, la gente comenzó a protestar. Se realizaron demostraciones en frente del hospital de Seúl. El público estaba comprensiblemente molesto ante la posibilidad de que se usara la ingeniería genética en personas y habían llegado ahora demasiado lejos. Bueno, ¿en qué punto la ciencia deja de ser ciencia y se convierte en un intento de jugar a ser Dios? ¿A dónde se dirige esa tendencia? Algunos predicen experimentos de clonación humana que serán como una pesadilla. En 1976, Ira Levin publicó su novela Los niños de Brasil. En la historia que ella cuenta es realmente escalofriante porque muestra que hay un intento de clonar nada menos que a Adolfo Hitler. En la trama hay varios clones de Hitler que se están criando en hogares que fueron seleccionados porque se asemejan a la atmósfera en la que él creció originalmente. No es más que una ficción, por supuesto, pero ilustra algunas de las preocupaciones que muchos tienen con respecto a la clonación. Apenas alguien comience la ingeniería genética, alguien más se acuerda de los científicos nazis que estaban obsesionados con la posibilidad de fabricar artificialmente una raza de superhombres. Luego en los años 1930 y 1940, la Alemania nazi comenzó a practicar la eugenesia, un programa diseñado para erradicar los rasgos genéticos que se consideraban indeseables y fortalecer los rasgos positivos. Sin embargo, hay grandes diferencias entre lo que hizo Hitler y se está tratando de hacer en los modernos laboratorios de investigación genética. Por ejemplo, los investigadores actuales, al menos en teoría, tienen un abordaje ético. Su deseo es beneficiar a todo el mundo y no solo a una raza o credo en particular. Otra diferencia clave es que los investigadores modernos no utilizarán en sus experimentos sujetos humanos involuntariamente y cuidarán que sus estudios sean éticos y humanos. Pero la gente tiene más preocupaciones. ¿En qué punto la ciencia deja de ser ciencia y se convierte en un intento de jugar a ser Dios? ¿En qué punto cruzamos la línea invisible que separa nuestros límites de la jurisdicción divina? Es una buena pregunta, ¿no es cierto? Y no siempre es fácil de responder.
El problema no es un conflicto entre la Biblia y la ciencia. Creo que Dios nos anima a explorar el mundo que Él hizo, incluyendo las maravillas del cuerpo humano. Hasta el rey David fue un científico de clase porque pudo maravillarse de la manera en la cual Dios nos formó. Presta atención a lo que dice él en Salmo 139, versículos 13 y 14. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No sabemos bien qué conocimientos tenía David de anatomía y biología, pero sí que sabía lo suficiente como para maravillarse ante el milagro de la vida humana. Estaba sorprendido de que Dios hubiera puesto la chispa de la vida en el vientre de una madre, de manera que él saliera un niño perfectamente formado. Se analizó a sí mismo y comprendió que Dios había hecho una buena tarea. Maravillosamente fui hecho, dijo. Y esa debería ser la actitud de la ciencia verdadera. Toda la creación lleva las huellas distintivas de Dios. La naturaleza es como una segunda Biblia que nos enseña de Dios. El estudio de la biología nos hace maravillar de la compleja creación divina. Pero cuando dejamos de maravillarnos ante lo que Dios creó y comenzamos a codiciar esa capacidad, damos un paso al otro lado de la línea. Solo Dios puede crear vida. Podemos nosotros jugar con ella y experimentar con ella, pero nunca podremos crearla. El profeta Jeremías lo expresa en Jeremías capítulo 10, versículos 11 y 12, y dice: Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Solo Dios tiene poder para crear vida. Y cuando comenzamos a codiciar el secreto de crear vida, hemos dejado de alabar a Dios y hemos comenzado a adorarnos a nosotros mismos. Estamos codiciando el trono de Dios y ese no es un problema nuevo. Bueno, en realidad es tan antiguo como el mismo diablo. Veamos Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Si el objetivo final de la ingeniería genética es crear mejores granos para alimentar a los que tienen hambre o ayudar a conquistar las enfermedades de origen genético, eso es una cosa. Pero si el motivo es descubrir en el código genético el secreto de la vida, eso es algo muy distinto. Nunca tendremos la capacidad de crear ni de conferir vida. Nunca seremos como el Altísimo. No tenemos esa posibilidad. Eso es lo que hace que Dios sea Dios y eso es lo que hace que Él sea adorado, porque solamente podemos adorar al Creador. Es por eso que, hablándole a Job, Dios dice lo que encontramos en Job 38, 4 y 5. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Todo el capítulo 38 de Job deja en claro que aunque somos inteligentes, no tenemos lo que se necesita para crear vida. Y si el objetivo final de la ciencia genética es crear vida, está destinada al fracaso. Todos los intentos conocidos para crear material orgánico viable han fracasado estrepitosamente. Por ejemplo, en 1953, un estudiante llamado Stanley Miller realizó un experimento interesante. Y los resultados de su experimento se han convertido en parte de todos los cursos de biología de colegios y universidades. Bueno, aparentemente Miller trató de usar un sistema de redomas de vidrio para
replicar las antiguas condiciones atmosféricas del planeta tal como él las concebía. Así que hizo pasar una descarga eléctrica a través de una mezcla de agua hirviente, amoníaco, metano e hidrógeno. Él esperaba producir compuestos esenciales para la vida y probar que la evolución y la coincidencia pueden explicar la aparición de la vida en la Tierra. Miller pudo producir una mezcla que contenía algunos aminoácidos muy simples, los pequeños bloques con los que se forman las proteínas, pero eso no es lo mismo que crear los ladrillos de la vida. Por otro lado, el evolucionista Robert Shapiro nos cuenta lo que sucedió. Él dijo: el producto que más produjo el experimento realizado por Miller fue el quitrán. Hay unos 50 pequeños componentes orgánicos a los que llamamos ladrillos. Solo se formaron 2 de esos componentes. O sea que, en otras palabras, Miller fracasó. Aunque sí encontró algunos aminoácidos simples en su redoma, fue solo el 4% de los aminoácidos que componen las proteínas y los nucleótidos de los organismos vivientes. Estuvo muy lejos de lo que se necesita para crear vida. Es que los humanos no tenemos lo que se necesita para hacerlo, pero Dios sí lo tiene. La capacidad de crear vida es parte de su propia naturaleza y eso es lo que lo diferencia de nosotros. Él es creador. Nosotros fuimos creados. Pero démosle a la ciencia genética el beneficio de la duda por unos instantes. Es muy posible que ningún científico tenga en su agenda el objetivo de descubrir el secreto de la vida. Pero la historia de Dolly ilustra nuestra incapacidad para comprender la sabiduría infinita de Dios. El 27 de mayo de 1999, la revista Nature traía un informe que afirmaba que los creadores de Dolly habían descubierto un daño en el ADN de la oveja que podría causar el envejecimiento prematuro. Es que hay secciones del ADN que se conocen como telómeros, que están vinculados al proceso del envejecimiento. Y a medida que las células envejecen, los telómeros se acortan y cuando se acortan demasiado, las células se autodestruyen. Parece que los telómetros de Dolly son más cortos que lo normal. Son 20% más cortos, lo que puede deberse en parte a que provienen del material genético de una oveja que ya tenía 6 años. Eso es mucho tiempo en la vida de una oveja. Y el hecho de que el óvulo de Dolly se dejó madurar y se cultivó antes de ser implantado, también puede haber sido un agravante y un factor importante. Parece que la fotocopia está un poquito movida, ¿no es cierto? Esto nos lleva a otra cuestión vinculada con la investigación genética. ¿Qué pasará con la muerte? Bueno, ¿qué sucedería si descubriéramos el secreto del envejecimiento y lográramos detenerlo? Eso nunca sucederá, porque la inmortalidad es un don que solo Dios puede otorgar. Es por eso que en la primera carta escrita a Timoteo, el apóstol Pablo dice, en lo que registra el capítulo 6, versículo 16, que la Biblia dice que solamente Dios tiene inmortalidad. Nosotros no podemos tenerla, a menos que Dios nos la otorgue. El secreto para detener el envejecimiento y la muerte nunca se descubrirán en un laboratorio. Solo hay una persona en el universo que tiene la clave. Ahora, si quieres conocer realmente la clave de la inmortalidad, no tienes que buscar en el código genético. Solo Jesús puede compartir ese secreto contigo, porque tal como le enseña la Biblia, Él tiene las llaves de la muerte y sus secretos. Y porque Él ya venció la muerte al salir de la tumba y tiene un ofrecimiento para hacerte, una oferta que la ciencia genética nunca podrá proporcionarte, la vida eterna. Y te lo ofrece sin condiciones. Un día el envejecimiento, la enfermedad y la muerte serán conquistados para siempre. La Biblia dice en 1 Corintios 15, 52 y 53, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible
se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¡Oh, maravillosa promesa! Un día habrá una modificación genética masiva, pero no será a manos de los científicos. Un día conquistaremos realmente la muerte cuando Jesús, nuestro Creador, venga por nosotros. Esa es la bendita esperanza que nos anima a seguir viviendo. Esa es una esperanza segura, porque lo dice Dios, y Dios siempre dice la verdad. ¿No quisieras entregar tu vida a tu Creador en esta hora mientras oramos juntos? Inclina tu cabeza mientras lo hacemos. Padre Celestial, cuando miramos al mundo que has creado y la forma en la que nos has formado, nos maravillamos de la forma extraordinaria en la que fuimos creados. Te agradecemos por la inteligencia que nos diste, que nos permite no solo descubrir tu creación, sino también ayudar a otros que están sufriendo. Recuérdanos siempre que somos tus criaturas y que tú nos amas. Anhelamos que llegue el día cuando habrás de curar toda enfermedad, cuando la muerte será conquistada y finalmente estaremos en el hogar. Te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Si deseas continuar estudiando más del gran amor de Dios y el plan que Él tiene para cada uno de sus hijos, hoy tenemos el privilegio de ofrecerte gratis en un minidisco las lecciones del nuevo curso bíblico Está Escrito. Este estudio de 24 lecciones en formato PDF para tu computadora u ordenador es un curso claro y atractivo de la doctrina cristiana, que permite captar con facilidad las maravillosas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, además de profundizar en algunas de las profecías dadas por Dios en las Sagradas Escrituras. Si no tienes acceso a un ordenador o computadora, el disco contiene instrucciones para que puedas imprimir las lecciones. Si vives en los Estados Unidos, pide tu copia gratis a la dirección que aparece en pantalla. Si vives fuera de los Estados Unidos, puedes obtenerlo por internet en forma electrónica visitando nuestro sitio estaescrito.tv. Bien amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. El saber que Dios es nuestro Creador y sustentador nos inspira confianza, pues nos habla de nuestro origen y nuestro futuro. Te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la Biblia. Visítanos en nuestro sitio de internet estaescrito.tv, donde podrás obtener una gran variedad de estudios bíblicos y otros materiales. Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.